Hola, yo soy la pastora Corey Gómez y soy pastora en la iglesia Avance Global. Gracias por estar en nuestro programa Caminando con Dios. Siempre será de bendición compartir con ustedes y hoy es un día maravilloso, no solamente porque Dios nos ha permitido vivir y porque el Señor de una manera muy especial pues nos ha permitido ser colaboradores suyos en el establecimiento del reino. Pero también es un día especial porque proféticamente hablando hemos empezado una de las estaciones más interesantes en la historia de la iglesia. Hemos entrado al último día, al tercer día, después de la resurrección, un tiempo donde sabemos que estamos estableciendo el reino de Dios de una manera como nunca antes. Quiero decirte, hermano, hermana, que has estado siguiéndome en los programas, que vamos a empezar a compartir en este momento una nueva serie que va a abrir tus ojos a una dimensión de revelación muy interesante. Vamos a empezar un nuevo tema que he titulado Las fiestas de Israel. ¿Por qué hemos decidido enseñar esto? En primer lugar, porque las fiestas de Israel es uno de los temas en los cuales, como iglesia cristiana, hemos sido muy negligentes de estudiar. Hemos tenido dos extremos, una parte de la iglesia que ha estudiado las fiestas desde la perspectiva judaizante, conocida ahora como mesianismo, o una parte de la iglesia que simplemente no le interesa porque piensa que no se aplica a nosotros. Sin embargo, nosotros encontramos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que es bien clara la declaración cuando se nos dice que lo que precedió al Nuevo Testamento, es decir, el Antiguo Pacto, entre los cuales están incluidas las fiestas de Israel, son una sombra de lo que había de venir. Las fiestas de Israel tienen como objetivo llevarnos a una dimensión de Cristo que es importante desde la redención hasta su venida. Mi intención, mi deseo, la oración de mi corazón es que durante esta serie tú puedas ser muy bendecido y puedas recibir una impartición que abra tus ojos, que abra los ojos de tu entendimiento para comprender qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hay un pasaje aquí en Levítico 23, 1 al 2, que quiero leer para ustedes. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, lo establecí. Es importante que entendamos que este es un tema que fue establecido, y más que un tema, es una convocación que el Señor le hace a su pueblo. Estudiar las fiestas de Israel desde la perspectiva de la sombra profética que nos revela Cristo para este tiempo es sumamente importante. La Biblia nos da varias razones por las cuales debemos estudiar las fiestas, pero una de ellas es que es de las pocas que quiero compartir, era lo que te decía anteriormente, que las fiestas son una sombra de las cosas que están por venir. Y me gustaría que miraras conmigo en el verso de Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17, y dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiestas, las lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros vamos a decir, está resumiendo un mensaje que le está dando a la iglesia, no solamente de Colosas, pero en general la iglesia primitiva, donde no estaba obligada a cumplir con los rituales de las fiestas. Sin embargo, establece de una manera muy precisa y bien interesante que todo esto, en este caso las fiestas, son una sombra de lo que había de venir, no solamente para el momento que les corresponde vivir, sino que nos alcanza a nosotros en estos los últimos tiempos. En Hebreos capítulo 10, verso 1 dice de la siguiente manera, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Fíjate lo interesante del discurso del apóstol aquí en el libro de Hebreos. Dice que la ley tenía la sombra, pero no la imagen, no la sustancia misma de las cosas. Dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, la manera como nosotros vamos a estudiar las fiestas de Israel no es para practicarlas de la misma manera que el pueblo judío, porque para nosotros Cristo ha sido el cumplimiento de las fiestas. Sin embargo, las vamos a estudiar para poder entender dimensiones o aspectos de Cristo que han sido revelados a la iglesia, pero que de alguna manera todavía queda oscuridad en esto.
quiero decirte una razón más. Las fiestas son un instrumento de Dios para nosotros poder comprender el plan divino de redención del mundo y también cómo es el proceso de redención personal. En Romanos 15, verso 4, dice de esta manera, y permíteme leerlo para ti, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué cosas se escribieron antes? Hay muchas cosas en la ley, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que fueron escritas y el apóstol reconoce el valor pedagógico que tienen, el valor de enseñanza que estas tienen y dicen que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Y fíjate de esta manera, me parece tan interesante. Sigue diciendo, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. La esperanza es algo que trabaja juntamente con la fe. Le creemos a Dios, pero la esperanza es el ingrediente que nos ayuda a esperar por aquello que nosotros hemos creído. Y dice aquí el apóstol, el autor de Hebreos, que todas las cosas que fueron entregadas en la ley son simplemente para que nosotros podamos aprender de tal manera que aquello por lo que esperamos, lo esperemos con fe, creyendo que va a venir. Una cosa más que me gustaría compartir contigo en este sentido es que las fiestas, como parte de la Torá o parte de esos mandamientos que el pueblo de Israel recibieron en el pasado, se convierten para nosotros en una instrucción. O, como bien lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, sirve para nosotros como tutores que nos ayudan a llegar a Cristo. Fíjate de esta manera, Gálatas 3:24 lo establece. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Allí la palabra ayo es la palabra tutor, es la palabra, es más, viene de la palabra pedagogo, de donde sale la palabra, el concepto pedagogía que nosotros manejamos hoy como la ciencia o como el estudio de la enseñanza. Dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así es que es importante entonces que nosotros podamos entender que el Señor ha establecido las fiestas, no para que ahora nosotros las practiquemos, porque aunque son convocaciones eternas, son eternas para nosotros como iglesia del Nuevo Testamento, desde la perspectiva que podemos conocer su significado profético, su aplicación profética, porque ahora nosotros tenemos como cumplimiento de las fiestas a Cristo. En Él se cumplió no solamente las fiestas, sino toda la ley. Me gustaría entonces que desde esta perspectiva nosotros pudiéramos iniciar el estudio de las fiestas. Y encontramos que en la Biblia hay varias fiestas que fueron instituidas. De hecho, Israel tiene, vamos a decir, 7 fiestas instituidas de manera legal, que son las que nos alcanzan hasta este día. Pero también hay otras fiestas que se conocen dentro del pueblo de Israel, pero no son o no forman parte de las que Dios entregó al pueblo de Israel en los mandamientos que les dio a Moisés. Ahora bien, es importante que entendamos un principio más antes de poder pasar a enumerar las fiestas. Y es que Dios primero establece lo natural para luego darnos una enseñanza espiritual. Me gusta como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 46, 47. Dice que lo espiritual no es primero. Fíjate esto, qué tremendo, ¿no? Porque para nosotros en la enseñanza siempre estamos que lo espiritual es primero. Y Pablo está diciendo, para efectos de enseñar, para efectos de instrucción, lo espiritual no es primero, sino que es lo animal, luego lo espiritual. En el verso 47 sigue diciendo, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí Pablo empieza a utilizar la analogía con respecto a lo que fue el primer Adán como la formación, como parte del propósito eterno de Dios, cuando fue formado por Dios y colocado en el Edén y a quien se le entregó la tarea de juzgar, de traer la tierra al orden de Dios. Este deseo del corazón de Dios no cambió.
pero sabemos, conocemos la historia, no es nuestro tema hoy, pero sabemos qué fue lo que pasó en el jardín del Edén. Adán y Eva decidieron tomaron decisiones, permíteme refrasear, decisiones que los alejaron, que los apartaron de Dios. Sin embargo, el corazón de Dios no cambió y el mandato de Dios para el hombre no cambió. Entonces fue formado un segundo hombre que nosotros conocemos como Cristo, el segundo hombre, que es el segundo Adán, es del cielo y se refiere a Jesús. Ahora fíjate, aquí dice en 1 Corintios 2, 9 al 13, el mismo apóstol nos sigue hablando de esta. Dice, para mostrarnos que hay cosas que el Señor tiene que traer a revelación a su pueblo en este tiempo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Estas cosas que el Señor ha querido revelar, lo ha hecho por su Espíritu Santo a su pueblo. Sigue en el verso 11 y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y luego sigue diciendo, y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo, sino al Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Señor, por su Espíritu Santo, es el que nos enseña toda verdad, el que nos dirige a toda verdad, porque el Espíritu va y escudriña, busca en el corazón de Dios y el misterio del corazón de Dios viene y nos lo revela. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Así es que es importante que nosotros podamos ser gente que para un tiempo como este entendamos los tipos, las sombras que encontramos en el Antiguo Testamento para hacer una aplicación correcta del Nuevo Testamento. Y aún más que eso, hermanos, estamos en un tiempo donde necesitamos reconocer las estaciones proféticas que nos ha correspondido vivir. De lo contrario, vamos a ser gente que, como el pueblo de Israel, no conocemos la visitación de Dios porque somos ignorantes del mover de Dios. Mi oración en este día es que todo espíritu de enceguecimiento o de ceguera, todo espíritu de sordera que ha venido sobre el pueblo de Dios en este mismo momento es removido. Y declaro por el poder de la palabra y en el poder del Espíritu que nosotros, nuestros sentidos están listos para recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros como sus hijos. Quiero darte nuevamente el verso de Colosenses con el que inicié, para que quede bien claro que el estudio de las fiestas no es para que nosotros, porque la iglesia de Cristo no está obligada a cumplir las fiestas, pero sí es nuestra obligación estudiar las sombras y los tipos para poder entender la revelación de Cristo para un tiempo como este. Nuevamente te leo entonces Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, por lo cual todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tú y yo le pertenecemos al Señor y como gente de Dios proclamo en el nombre de Jesús que estamos en el mejor tiempo para aprender. Ahora bien, en este momento me gustaría entonces que diéramos un vistazo general a lo que son las fiestas, porque las fiestas como tal entonces fueron instituidas por Dios. En primer lugar, las fiestas son santas convocaciones, como te decía al principio, y en Levítico 23, 2 dice, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Es decir, cuando está diciendo que son santas convocaciones, está diciendo que no son solamente tiempos designados, apartados por Dios con propósitos especiales, sino que han de cumplirse en tiempos muy específicos. Y estas fiestas deben ser celebradas en el lugar que Dios escogió. Por ejemplo, la Pascua, la primera fiesta que vamos a estudiar, porque las vamos a ir estudiando en su orden. La fiesta de la Pascua o Pesach, como se le conoce en el hebreo, es una de las fiestas que deben ser celebradas en Jerusalén. Pero además de esta, tenemos
fiesta de las semanas o Pentecostés, tenemos la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, y todas estas, según el pasaje, deben ser celebradas en el sitio que Dios ha escogido. Si lees Deuteronomio 16, verso 2, te encontrarás que el mandato no solamente era específico, sino que estaba diseñado el mandato para que el pueblo de Israel no tuviera lugar a dudas de lo que debía hacer. Dice de esta manera: sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que allí habite su nombre. Y luego en Segunda de Reyes 21:4 está de una manera muy específica que ese lugar es Jerusalén. Ahora, no te olvides que Jerusalén es una sombra, es un tipo de la iglesia para este tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de celebrar las fiestas, no estamos hablando de tener que ir a la Jerusalén física, a la Jerusalén geográfica, pero estamos hablando de la congregación de los santos, la Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Estamos hablando de la visión del apóstol Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis, de la desposada, de la esposa del Cordero que desciende del cielo de Dios con la gloria de Dios. Ahora, Jerusalén es interesante porque como ciudad, en este caso no solamente geográfica, pero también como la iglesia, como lo que había de venir, es el lugar que Dios ha escogido en el cual el foco de las naciones en los últimos tiempos estará. Déjame volvértelo a decir. La Jerusalén geográfica específica de lo que conocemos en el Medio Oriente, esa Jerusalén que tiene límites, bordes, que tiene delimitaciones geográficas, esa Jerusalén, pero también la Jerusalén que es la que desciende del cielo de Dios, que es la iglesia, es el lugar que Dios ha escogido, no solamente para establecer su presencia, pero para convertirse en el centro de actividad de los últimos tiempos, por lo que las naciones de la tierra estarán con sus ojos puestos sobre ella. Esto es muy importante y hay muchos pasajes que yo pudiera usar, pero quisiera leerte Zacarías capítulo 12, versos 2 y 3. Y dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y aquel día, verso 3, esto es importante en el nombre de Jesús, quiero que prestes atención. Dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En el capítulo 14, versos 2 y 4, continúa el profeta Zacarías diciendo: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad. Aunque aquí nosotros sabemos que se estaba refiriendo en primer lugar a algo que ya ocurrió, nosotros sabemos también que proféticamente está hablando de los últimos tiempos. Y dice en el verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Nosotros sabemos que este pasaje proféticamente nos está hablando de la guerra final entre, vamos a hablar así, entre el reino de las tinieblas en la cual están ordenadas naciones, pero el reino de Dios o el reino de los cielos dirigido por el Señor mismo. Y este es un pasaje que no, vamos a decir, lo estoy usando para que entendamos que Jerusalén natural y espiritual es el centro, es el foco de la actividad de los últimos tiempos. Y no es mi intención en este momento entrar en un estudio escatológico del tema, pero sí quiero enfatizar el hecho de que es una profecía que tiene que ver específicamente con la venida de Cristo en los últimos tiempos, con la venida de nuestro Señor en los últimos tiempos, y cómo la victoria final y absoluta le corresponde a Cristo, a nuestro Señor y a su iglesia, y juntamente con su pueblo. Ahora bien, las fiestas, como te vengo diciendo, para que podamos entender por qué estudiarlas, la misma palabra establece que tienen un carácter perpetuo.
La palabra perpetuo significa que tienen un carácter eterno. Y en Levítico 23:14 dice que es un estatuto perpetuo por vuestras edades donde quiera que habitéis. Y esta es una de las cosas que nos hace entender que necesitamos conocer los principios de las fiestas para poder recibir la revelación de Cristo para el tiempo que nos ha correspondido vivir. Me gusta también el hecho, y creo que es importante entender, que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a la iglesia del Nuevo Testamento ya instituida celebrando las fiestas. ¿Por qué esto es importante? Nosotros todos conocemos la palabra en el libro de Hechos, cuando el Señor, habiéndole dado instrucción a los discípulos que esperaran la investidura del Espíritu Santo en un lugar muy específico. Y todos nosotros sabemos que esto tuvo cumplimiento exactamente en el tiempo de la celebración de la fiesta de Pentecostés. Si leemos en Hechos, capítulo 2, verso 1, encontramos que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y esto es importante porque ellos no solamente estaban siguiendo el mandato del Señor Jesucristo en el momento de su ascensión, diciéndole, quiero que esperen, no se van a mover de Jerusalén hasta que esto ocurra. Pero al mismo tiempo sabemos que todo el contexto en el cual se da el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hechos es en el contexto de la celebración de la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, donde judíos y prosélitos de todas partes habían venido, y por eso es que habían personas que hablaban diferentes idiomas. Eran judíos que venían de otras naciones que tenían lenguas distintas a la lengua hebrea. Y entonces encontramos aquí luego que cuando ellos son investidos por el poder del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas y la gente se empieza a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El apóstol Pedro entonces inicia un discurso que es importantísimo, especialmente que lo vamos a ver a lo largo del estudio de las fiestas, cuando empieza a decir que esto no es otra cosa que el cumplimiento de la palabra profética, pero en el contexto de la fiesta. Y es cuando el apóstol Pedro dice, esto es el cumplimiento de la profecía, cuando dice que en los últimos tiempos iba a venir el Espíritu de Dios de tal manera sobre las generaciones que iban a tener sueños, que iban a soñar visiones, y da una explicación interesantísima de esta palabra del profeta. Ahora, encontramos entonces en Primera de Corintios, esto es que también es importante, otro momento en el cual vemos a la iglesia celebrando. Dice que en el capítulo 16, verso 8, dice que estaba en Éfeso hasta Pentecostés. Se quedó allí el apóstol. Ahora, ¿qué son las fiestas en sí mismas? Me voy a tomar los últimos minutos para conceptualizar las fiestas, y a partir de aquí a lo largo de esta serie vamos a desglosar las fiestas para que puedas entenderlas, para que puedas entender su significado. Aquí hay dos palabras importantes que utiliza el apóstol, que se utiliza en Levítico capítulo 23, y ambas se traducen como fiestas. Una es Moed y la otra es Moadín, que es el plural de Moed. Ok. La primera, que la encontramos en Génesis 1:14, dice que las fiestas son entonces señales. Es importante para poder entender, porque entonces los tiempos que Dios ha escogido para las fiestas, para celebrar las fiestas, son tiempos específicos que Dios utiliza como señales para hablar a su pueblo. Esta palabra aparece en Génesis 17:21. Traducido, por ejemplo, por estos tiempos. En Génesis 18:14 aparece como el tiempo señalado. Es lo que nosotros conocemos en el griego como el kairos. Esto es sumamente importante. El Señor, entonces, si entendemos la palabra, vamos a poder ver en su concepto que las fiestas son tiempos que el Señor ha escogido para mostrar una realidad de lo que hay en el mundo espiritual o permíteme refrasearlo, o que ocurre en el cielo. En Gálatas 4:4 hay una frase que es bien interesante. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué tiempo se había cumplido? Todos nosotros sabemos que Jesús
nace justamente es en tiempos de tabernáculos, porque tabernáculo significa Dios morando con nosotros o Dios haciendo morada en medio de su pueblo. Esto es lo que nosotros vemos refraseado en el primer capítulo de Juan, cuando Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios, pero luego sigue diciendo que el verbo habitó entre nosotros. Esa palabra tiene que ver con tabernáculos, y por eso aquí el apóstol en el libro de Gálatas dice que en el cumplimiento, del tiempo, es decir, exactamente en las fechas, en el tiempo escogido por Dios, primero en la sombra, tabernáculos, algo que ellos empezaron a practicar allá en la antigüedad durante el tiempo de Moisés, pero luego entonces nosotros encontramos aquí que el apóstol dice, cuando era el kairos de Dios en el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envía a su hijo, ahora nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es importante porque si nosotros entendemos entonces que cada fiesta no solamente nos da a nosotros una revelación de Cristo, pero también entendemos que cada fiesta representa, permíteme decirlo así, un cuadro de tiempo que el Señor escoge para hacer cosas especiales y cosas específicas. Si tuviste la oportunidad de ver nuestro programa sobre las lunas de sangre, te vas a encontrar que cosas importantísimas precedieron o fueron después de estas tétradas, pero siempre estas apariciones de la luna de sangre, vamos a decir, señales en el cielo, siempre han ocurrido cuando tienen que ver luego con hechos con Israel. Israel siendo la sombra de la iglesia, ocurrieron en tiempos de fiestas que Dios ha instituido. Espero en el nombre del Señor que esta introducción que estoy dando en este primer programa se convierta para ti en un ancla que te produzca hambre a la vez y deseos de empezar a profundizar en el tema. Déjame decirte, apenas voy a iniciar a desarrollar el tema las fiestas de Israel. Así es que te espero en mis próximos programas. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.